D&D presenta. Una fuente todavía más fidedigna que Wikipedia. Porque si te fijas en los ríos, las ranas se están convirtiendo en gays. ¿Tlaxcala existe? No existe. Es como el triángulo de las Bermudas, güey. Todo el mundo sabe que está ahí, pero nadie quiere ir. Tlaxcala existe efectivamente, pero como un municipio de Puebla. Es una reverenda retro turbo mamada. Ya cállate, cabrón. Iluminados. Nosotros somos D&D, los ilustrados, los fidedignos, los comentadores de la verdad y sobre todo los humildes. Si quieren conocer lo que el sistema nos oculta, acompáñenos y juntos sacaremos a la luz los enigmas de este mundo. En nuestro episodio de hoy descubriremos la verdad detrás de la desaparición de la mamá de Luis. ¿Qué pasó? ¿Quién, Luisito Rey, fue el culpable? ¿Y por qué? Dinos, ¿quién es la mamá de Luis? Marcella Basteri nació en la ciudad de Italia, Carrara Toscana, probablemente en el año de 1946, y contrajo matrimonio a principios de los años 70 con el cantautor español Luisito Coño Miki Rey, con quien más adelante viajó de forma emigratoria hacia la ciudad de Puerto Rico, ciudad y país donde nació su hijo Luis Miguel y se trasladará después a la ciudad de Veracruz, México. La madre también del empresario Alejandro Gallego Basteri y de Sergio Gallego Basteri tuvo una breve carrera como modelo, viviendo durante algunos años en la República de Argentina. Desapareció en el año 1986 y hasta ahora se desconoce su paradero. A ver, espérame, güey. A la verga, se metió Rodri otra vez. ¿Dónde andabas, cabrón? ¿Ya alimentaste al familiar con tus hacendados o qué pedo? Es correcto. Ya también estuve viendo cómo unas niñas jugaban a matarse para alimentar a Slenderman. Chale. Como changos en el episodio de Los Simpson. Es correcto. Pues sí, mi estimado D, parece que no nos podemos librar del invasor Rodri por más que queramos, ¿verdad? Bueno, pero en el episodio de hoy vamos a tener un invitado más, una invitada de lujo. Le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestra amiga la loca Margot, licenciada en dramas y relaciones tóxicas patológicas, apropiada para analizar los pormenores de este caso. Un aplauso, chicos. Hola, yo me aplaudo porque ustedes no aplauden. Yo se aplaudí, pero él pidió un Yo aplauso. también. Pero tienes que aplaudir más fuerte, Rodri. Es un aplauso virtual. Hola, Ahorita jóvenes. Qué gusto Jóvenes estar ilustres. con ustedes aquí. Por fin me invitan. ¿Qué pasó? Pues es que de hecho ibas a entrar en vez de Rodrigo, pero pues alcanzó a llegar Rodrigo y pues ya ni modo de correrlos a uno u otro, ¿verdad? Sí se va a beber medio grosero. Bueno, pues muchas gracias a la amiga Margot por acompañarnos. Empezamos entonces con las teorías que están involucradas con la mamá de Luis Miguel. Como bien sabemos, todo México que estaba con las uñas de puntas a la hora del Mundial, viendo fielmente la serie de Luis Miguel, pues es un caso muy sonado. Y una de las primeras teorías es que sigue viva. Inclusive la esperanza al final de la serie era que cuando Luis Miguel en el último capítulo se encontró con este personaje que estaba hospedado, era la mamá y que por fin la había encontrado. Y pues como es serie y saben darle un buen giro, terminaron y no alcanzamos a ver definitivamente qué pasó. Por eso nosotros venimos aquí a spoilearlos. Entonces, la primera teoría es que básicamente está en Argentina, está rondando y que es una mujer que fue identificada por varios fanáticos de la serie de Luis Miguel cuando estuvo en boga la serie. Básicamente se percataron de que había una mujer indigente que vestía con cierto porte y que tenía facciones, entre comillas, atractivas más que las de cualquier indigente promedio. O sea que Y estaba guapa, pues. Exactamente. Y se dieron cuenta que tenía un parecido. ¿Te sientes cañón atraído por los indigentes? Solo tú. Y te la regreso. Perdón. Yo. Continúa nuestro estimado D. Y se dieron cuenta que tenía un parecido cañón con la mamá de Luis Miguel. Entonces básicamente la teoría es que no manches, esta mujer es la mamá de Luis Miguel. Pues esta es la primera teoría que yo creo que podemos descartar al 100%. Si Luis Miguel era esta premura tan grande, este sentimiento de encontrar a su mamá tan enorme, pues no lo hubiera dejado en la calle. Inclusive
si estaba rondando por Argentina, él contrató un equipo de investigadores privados muy capaces para poder localizar a su mamá, y si lo hubiera encontrado, pues, ¿qué hace en el 2018 rondando por las calles? Es ilógico. Claro. Más adelante también dieron con esta mujer que identificaron los fanáticos como la mamá de Luis Miguel, y obviamente pues, no era. Entonces, la primera teoría de que sigue viva, de que está en Argentina, la podemos descartar al 100%. Sí, efectivamente, es que, y tú mencionabas, no fueron unos investigadores cualquiera, fue un equipo de Mossad, ex Mossad, y aparte, si no tengo mal el dato, también contrató a algunos de ex CIAs, de la CIA, pues tal cual. Entonces, Luis Miguel obviamente para ese tiempo y a la fecha pues todavía tiene bastante para poder contratar equipos privados, vaya, y pues no, descartaban totalmente que fuera esta mujer. Y cierto, otra cosa, ¿qué hubiera ganado Luis Miguel pues dejando a su mamá en la calle, básicamente? Porque pues la señora ahí sigue tal cual. Sí, efectivamente, o sea, no tiene ningún sentido de que o uno no se hubiera percatado de que esta señora estaba ahí en Argentina rondando, esta señora siendo su madre Marcela, o que la haya encontrado y pues no, chido, mamá, te dejo en la calle, ¿no? Ahí nos vemos después. O sea, no tiene ningún sentido por ninguna de las dos partes. Nuestra estimada Margot, ¿tú nos podrías proporcionar algún conocimiento sobre si efectivamente un hijo podría dejar, sobre todo conociendo el caso de Luis Miguel, que efectivamente podría haber dejado a su mamá en la calle si ella era su mamá? Mira, la verdad es que, o sea, ahorita que están hablando de los indigentes, me quedé pensando justamente en todo lo que llegan a vivir a nivel emocional los indigentes, ¿no? O sea, esta sensación de muchos de ellos de despersonalizarse, o sea, no saber a veces quiénes son. Hay quienes sí tienen todavía una conciencia clara de su realidad y saben que son, con que viven en la calle, o sea, como que no tienen no hay pérdida de identidad. Que cuando hablamos de una pérdida de identidad estamos hablando de que hay una psicosis, ¿no? Ahora, muchas de las personas que a veces andan en la calle tienen esta situación psicológica, ¿no? Respecto a lo que me preguntas, es más común que los papás dejen a los hijos a que los hijos dejen a los papás. Yo no creo a ciencia cierta que pues Luis Miguel obviamente haya decidido dejar a su mamá y que no la haya querido encontrar, cuando realmente quizá quien tomó la decisión, o no sé, ya ustedes me dirán, que son los expertos propiamente en el tema, cómo fue que se les perdió la señora, ¿no? O sea, ¿qué estaba pasando que la señora casualmente se pierde? Ahora, imagínate la inquietud del hijo de encontrar a su mamá desde hace ¿cuántos años? Es una sensación de angustia, de ansiedad, y es justamente lo que viven las personas a las que les roban hijos o, bueno, cualquier familiar, toda esta cuestión de los desaparecidos que hoy en día es muy común en nuestro país. Son muchas situaciones emocionales muy pesadas las que se viven detrás de. Ahora, como bien dicen, pues Luis Miguel tiene la fortuna para poder hacer lo que muchos otros quizá no pueden, que es contratar ¿cómo dijiste? Mossad. De la CIA, exactamente. Entonces, resulta como complicado el pensar que no por la cuestión económica él hubiera tenido las posibilidades de encontrar a su madre, porque claro que aparte es algo que pareciera que se debe a nivel emocional. Pero nos comentas que no eres experta en el tema. ¿No viste ni la serie? No. Sacrilegio. Yo fui de esa población que decidió no verla. Que no tenía Netflix en su casa todavía. No, sí, pero estaba viendo otras series. Estaba aventándolo, o los partidos del Mundial en su caso. Sí, definitivamente. ¿Viste el Mundial, no? No. Yo vi la novela de nuestra generación. O sea, ya no era Cuna de Lobos, era ver la serie de Luis Miguel, religioso. Y espérame, y era verla y aparte descargarla en el celular para el otro día en el trabajo volverla a ver, porque capaz que algo que se me hubiera perdido, ¿no? Digo, Rosa Salvaje. La serie Imagínate de no nuestra estar viendo generación. series en el trabajo. No, eso no, es que nunca se hace. No, es puro coto. La serie de nuestra generación fue RBD, claro que no fue Luis Miguel,
Ay, por favor. Muchas gracias, mi estimada Margot. Le damos las gracias. Le damos las gracias a nuestra amiga Margot. Exactamente. Viniste, ya no vuelvas. Exactamente, última vez que la invitamos. Discúlpanos, Rodri, por intentar cambiarte. Entonces, continuando con el tema. No, es cierto, mi estimada, no te creas. Muy bien. Pero claro que por supuesto que ustedes vieron RBD y todas las películas de Linda y las de Thalía. Ay, claro que sí. No. Podría apostar lo que fuera que los tres sujetos aquí presentes vieron Televisa, a más no poder. Es más, la de la gaviota también la vieron. La última estamos viendo la serie de los Caballeros del Zodíaco, que ya salió en Netflix, se lo recomendamos. Y la fea, y Betty la Fea. Esa sí la vi. Esa también la vi. Clásico de la cultura. Fue la de... Sí, pero la original. 406. Sí, no, la fea más bella. ¿Cuál, Rodri? Clase 406, que fue, yo creo que fue la previa a Rebelde, yo creo. Sí, fue como previo a RBD. Bueno. Pre. Retomando ya el tema, porque vamos a entrar a temas muy escabrosos con esto de las novelas, nos vamos a acabar golpeando, porque ver cuál fue mejor, Clase 406, acá mi amiga Margot RBD, o pues la verdad, la ganadora, la fea más bella, no es cierto, perdón, la de Betty la Fea. Estuvo chida. Entonces, Carita de Ángel. Carita de Ángel, sí, cierto. Sí, ese estuvo bueno. Siempre. Amigos, ¿cómo era la de Amigos por el Tiempo? La usurpadora. Amigos por siempre, ¿no? Sí, Amigos por siempre, esa mera. Efectivamente. Pues entonces, mi estimado Ode y mi estimada Margot, pues descartamos totalmente esta teoría. Marcela Bastey no es esa indigente de Argentina. Sí, es correcto. No sería ni lo lógico ni lo sensato, pensando en que pues es una persona que siempre buscó este vínculo con su madre. Efectivamente. Aparte no sé qué tanto apoyo hay en Argentina para justamente los indigentes. Aquí en México la verdad es que pues bueno, o sea, no les importan. No sé allá si incluso haya como ciertos espacios, ¿cómo les llaman? Para que puedan pasar la noche. Albergues. Exacto, albergues. Y ahora, si mucha gente asocia no sé, las fotografías de la mamá con la persona que supuestamente anda ahí en las calles, no entiendo por qué nadie ha decidido de alguna forma acercarse a ella o no sé, Es que creo que sí se deja acercar, perdón, no se deja acercar. Sí se han tratado de acercar con ella, los manda al diablo. De hecho, su actitud es muy huraña. Hay unos videos ahí que circulan en YouTube que la señora no se deja ni siquiera que le den un beso. Y lo que comentas, Argentina básicamente en esa cuestión es México, pero con personas güeras. O sea, son como white chicans allá, pero igual pobres como aquí. Entonces, pues no hay esa cultura realmente. Bueno, y justamente estaba haciendo hace rato un comentario respecto a la belleza de los que pudieran tener los vagabundos, ¿no? Entonces, pues bueno, imagínate. Vagabundofilia. Vagabundofilia. Ve al changoleón y se emociona. No es cierto, mi estimado, de pura broma. O sí, bueno, si quieres, sí, pues. Continúa dándome asco. Respetamos. Continuamos entonces ya. Cada quien con sus filias, son respetables y todas se pueden tratar de tú, no te preocupes. Te agarraron así, mi estimado. De modo, la siguiente no te preocupes. Ahorita bueno, retomando un punto más serio, de hecho la vagabunda ya la identificaron y es la señora Honorina Montes. Entonces, por esa parte no hay un acercamiento, obviamente, por Luis Miguel, porque pues son los familiares de otras personas. Sí, y de hecho el hermano es la persona que la reconoció y pues ojalá se busque un tratamiento o alguna cuestión de ese tipo, porque independientemente sea la mamá de Luis Miguel o sea cualquier persona, pues este tipo de situaciones sí son algo que pues ya desde una perspectiva humana, pues si no te remueve el corazón hasta canijo. Exacto, sí, ¿no? Y quieras o no, todos merecen la oportunidad de rehacer su vida y el apoyo emocional y psicológico que se les pueda dar y económico también. Sí, no, tienes toda la razón ahí, mi estimado de. Ya me hiciste sentir mal, ya, perdón, cambiemos de tema entonces. Muy bien, somos una basura. Ya ves al changoleón. ¿Changoleón? ¿Y qué? Bueno, entonces, como de ella nos regañó por andarnos burlando, pasemos entonces a otro indigente. Mi estimado Rodri, coméntanos tu teoría, por favor. Mira, existe la teoría en que Luis Miguel
o más ¿Se bien la comió? la mamá de Marcela, con su espacio, tiene una conexión con el Negro Durazo. ¿Quién es el Negro Durazo? Mira, recordemos que en los años de, más bien en el sexenio del presidente José López Portillo, de que fue del 76 al 82, este personaje, este cerdo asqueroso, ser nefasto, guágala, qué asco, fue jefe de la policía y tránsito de la Ciudad de México. Entonces, este señor llegó a tener tanto poder y llegó a derrochar tanto dinero que, digamos, organizaba fiestas, orgías, bacanales, literalmente con todas las drogas que podría haber, tuvo conexiones con el narco y se dice, y de hecho se insinúa de una manera bastante exagerada o nada sutil, que gracias a los favores sexuales de la mamá del Sol, fue como Luis Miguel empezó a repuntar su carrera, ya que él tenía conexiones con la gente de Televisa y a partir de esas palancas fue como él empezó a despuntar. Eso lo podrás mencionar tú como teoría, pero efectivamente, mi estimado Rodri, el Negro Durazo es un personaje que, vaya, el propio libro, su biografía no autorizada, pero biografía real, se llama Lo Negro del Negro, porque literal es una recopilación de todas las porquerías que hizo este cuate. No es una teoría, esto sí es cierto. El primer concierto, por decirlo así, de importancia que da Luis Miguel es en la boda de la hija de José López Portillo. Y fue gracias a la intersección del Negro Durazo, porque el Negro Durazo era amigo de la infancia de López Portillo. Y ahí fue donde repuntó. No dudo, de hecho la serie lo llega a tratar, que básicamente el Negro Durazo trató o logró abusar de esta señora, algo terrible, incluso con la propia participación de su esposo Luisito Coño Mickey, perro infeliz, Rey. Pero lo cierto es que sí ahí el Negro Durazo tiene algo que ver en esa parte de que Luis Miguel pegara su carrera, que despuntara. Más allá de que la haya desaparecido, híjole, es que esa es una teoría muy fuerte, porque mencionan que fue en una fiesta entre narcos, esa es una posibilidad, y que ella fue una víctima colateral. Pues esto, como tú lo mencionas y como conocemos en la política, en la parte militar, en todo esto de los contactos de México, digo, literalmente podría ser que muchas personas vivan como en un mundo ideal, pero la cruda realidad es otra, ¿no? Estos de este tipo de narcogobiernos o gobiernos corruptos que se mueven a partir de influencias, perdón, pues o sea, no podríamos descartarlo esto al 100%. Literalmente dicen piensa mal y acertarás, pero esta versión es de las que tienen como más credibilidad, por así decirlo, ¿no? Sí, es ciertamente un poco descartable y al mismo tiempo un poco posible, porque al final de cuentas, el Negro Durazo era una persona que, pues si no era fundador del Cártel de Guadalajara, sí fue ahí asociado, y también suena el rumor muy fuerte de que él era el que le proporcionaba la droga para que Luisito Rey pudiera mantener trabajando tantas horas a Luis Miguel. Él le proporcionaba la metanfetamina ahí para que pudiera, pobre Luis Miguel, trabajar tal cual como lo hacía. Hay una escena muy como no sé cuál sea el término, pero una escena muy significativa en la cual el mismo Luisito Rey viste a su mujer para ofrecerla. Entonces, esa es, yo creo que es una de las escenas más fuertes porque pues, se sobreentiende pues para qué era lo que quería que se vistiera de esa forma, ¿no? Sí, mi estimada Margot, ¿qué apunte nos puedes comentar ahí este tema que la verdad no creo que ni Rodri ni T nos atrevamos a hacer alguna broma, porque sí es un tema muy muy fuerte? Pues fíjate que desconocía justamente esta teoría, pues obviamente todo el mundo sabe que la desaparición de la mamá de Luis Miguel, ¿no? No había yo escuchado esta teoría, obviamente como dice Rodri, la asociación que han tenido los narcos con el gobierno y con toda esta gente del espectáculo, los famosos, pues ha sido prácticamente pues de toda la vida, ¿no? Y toda la perversión que se mueve entre ellos, porque es realmente un espacio de mucha perversión, ¿no? O sea, ahí todo se permite, como mencionas, el tema de las drogas, la prostitución, el cómo puedes subir a ciertos niveles prostituyéndote o entregando tu cuerpo o haciendo, entre comillas, favores, que son los que te solicitan. Ahora, no me imagino, aquí ahorita el que comentas, pues,
el famosísimo padre de Luis Miguel, ¿no? Toda esta cuestión que incluso se vive en la psique humana de la ley del padre. O sea, este señor, entre su narcisismo, su perversión y me atrevo a decir a lo mejor sociopatía, prostituir a su mujer, drogar a su hijo para conseguir él como sus beneficios. Híjole, qué delicado. Y sí, como dicen, pareciera una versión muchísimo más creíble que la mujer vagabunda que anda en Argentina, ¿no? Y al final de cuentas, ¿qué tanto podía él perder al prostituir o al literalmente perder a su esposa? Pues realmente quizá nada. Y es tan así que la señora hasta el día de hoy no aparece y nunca hubo a lo mejor un culpable tras la desaparición. Claro que por ahí se puede haber movido muchísimo dinero y claro que por ahí se puede haber movido, como menciona Rodri, pues las influencias que llegan a tener. Y pues sabemos de antemano cómo se llegan a mover lamentablemente las situaciones aquí en el país con los desaparecidos, ¿no? Digo, se focaliza todo en esta cuestión porque pues es la mamá del Sol, ¿no? Que estaba en el auge, pero es una realidad hoy en día. ¿Cuántos desaparecidos no existen en el país y los que vienen? Que es considerado como uno de los crímenes más fuertes, ¿no, Margot? Perdón por interrumpir, pero justo por esa parte de que, pues tristemente el difunto ya no está con nosotros y los que lo sufren son los vivos, los que quedan atrás. Y cuando desaparece cuando desaparecen de forma total una persona y no hay ningún rastro de ellos, pues cómo los velas, cómo pasas por esas etapas del duelo. Exacto. Se vuelve todavía más complicado. Y de esa parte creo que nos podrías comentar un poquito tú mejor que cualquier otra persona. Claro, es un proceso sumamente difícil porque, por ejemplo, yo he trabajado con personas que han tenido algún familiar desaparecido y obviamente esta sensación de angustia y de incertidumbre pues no deja vivir a las personas, o sea, y a la larga va generando sensaciones pues traumáticas, ¿no? De inseguridad, miedos, esta sensación, como les comentaba, a lo mejor a veces hasta de despersonalizarse, porque muchas personas justamente en los procesos de duelo, pues la finalidad es aceptar la pérdida, pues sí, todo esto que aquí en México se ve mucho, por ejemplo, con la religión católica, de pues que se haya una misa, el velorio, que hacer la cruz, levantar la cruz después de los novenarios, etcétera, le permite al humano poco a poco ir acentuando la pérdida y aceptarla, ¿no? Ahora, no poder enterrar a alguien, no poder ir a un lugar, a un panteón, a una iglesia, a rezarle, a verlo, ¿no? Entre comillas, a platicar el Día de Muertos, poder poner a una persona en un altar, o sea, es muy significativo porque la sensación es, sigues aquí, pero en situaciones así realmente no sabes, pues, si siguen o no, y dónde están, ¿no? Entonces, sí es muchísima angustia, sí es muchísima incertidumbre, sí estas personas lamentablemente pues nunca duelan, pues una ausencia, es imposible duelarlo. Y a la larga eso va generando muchísimas sensaciones de insatisfacción, ¿no? El proceso de duelo tiene 5 etapas, y la primera es la negación, la segunda es el enojo, la ira, la furia, la tercera es la reconciliación, cuando de alguna forma emocionalmente nos reconciliamos con la pérdida. La cuarta es la depresión y la quinta es la aceptación. Hay quienes se quedan fijados en estas etapas. Hay quienes se quedan fijados en estados, por ejemplo, depresivos y nunca salen de esos estados depresivos. Y obviamente, ya entrando a una cuestión depresiva patológica, pues imagínate, empiezan los vicios, que ¿no? El vicio se puede hacer, o las obsesividades se pueden potencializar ahí muchísimo con cualquier cosa. Personas, sexo, el juego, las drogas, el alcohol, el cigarro, etcétera. Y la finalidad es crearse un daño a sí mismo, ¿no? O sea, es una sensación de intolerancia. A veces las personas no tienen la conciencia clara de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Entonces, ¿qué hago? Llevo una vida complicada, difícil, donde puedo correr peligro y donde este peligro me puede, de alguna forma, inconscientemente, quitar la vida. Pero es un deseo, ¿no? Efectivamente, Luis Miguel, perdón, adelante. No, y te decía que y Luis Miguel tiene estas conductas sumamente autodestructivas. Hay que entender también
O sea, todo lo que implica a nivel emocional, independientemente de que haya sido un famoso y económicamente pues un millonario, a nivel emocional todo lo que le implicó. Mis principales figuras de amor tienden a ser mamá y papá, ¿no? Que son los cuidadores. Imagínate un papá narcisista, sociópata, que me alcoholiza, que me droga, que me explota, etcétera, y luego me quita a mi madre. O sea, ¿con qué herramientas realmente puedes lanzar a la vida a un ser humano? Yo creo que ahí también tiene que ver que después se reflejó que Luis Miguel, pues básicamente pues, es un terrible papá, es desapegado a sus hijos, totalmente irreconocible a ellos. Ya parecemos como ventaneando, pero igual. Pero sí, no, la verdad es que no es un muy buen padre en ese sentido, pero pues ¿cómo lo puedes culpar realmente a él? Si pues su papá, ahorita me va a tocar ese tema, es un reverendo hijo de... Exactamente. Y la mamá pues no está, entonces ahí cómo haces esa parte. Y lo puedes ver también incluso en sus relaciones de pareja, las miles de novias con las que ha estado y sus relaciones inconclusas, claro, guapísimas, porque pues tenían que ser guapísimas, ¿no? Pero si seguimos incluso el tema del complejo de Edipo, ¿no? Cómo inconscientemente uno busca a su madre o a su padre en las relaciones de pareja, o sea, él jamás va a tener una relación de pareja funcional. Imagínate la sensación de insatisfacción que tiene en su vida, porque hay una incompletud, ¿no? Porque nunca pude enterrar a mi mamá o encontrarla o despedirme o cerrar algo con ella. Y entonces mis relaciones probablemente con las mujeres van a ser así, inconclusas, difíciles, superficiales y pues mejor de lejos, ¿no? Por eso sale de una relación y otra y bueno, imagínate. Muy bien. Nuestros estimados escuchas, gracias por venir a este nuevo episodio donde inauguramos la sección Los chismes de los famosos. Así es, mi querido Dedillo Origel, mi querido Dedillo Origel, ¿cómo está? Vamos a ver. ¿Qué vas a comentar, perdón? Pues le voy a dar la madre a tu chiste, güey, pero si quieres lo comento. Adelante, pues no pasa nada. No, ya nada más como para cerrar el tema y no quedarnos así con una sensación de impunidad, vaya, de que no se puede hacer nada. Mi querida Margot, para los escuchas que tristemente es una realidad de que tienen pues padres narcisistas o una situación no tan certera, ¿qué se puede hacer aquí para que no te quedes sin nada, para que no haya ese vacío, para que se pueda apoyar? Sobre todo si hay una persona que nos está escuchando, ¿a quién le podrá servir este consejo? ¿Qué tipo de ayuda hay? Ya habíamos hablado previamente, sobre todo en el episodio de Pizzagate, que hay mucho apoyo gratuito para víctimas en este tipo de cosas. Entonces, ¿alguna asociación que nos recomiendes, algún tipo de este tema? Lo recomendable muchas veces es justamente que de una forma significativa exista algún entierro, ¿no? No propiamente que sea en el panteón, a veces se hacen rituales en las consultas, en los tratamientos, donde hay una forma de liberar, ¿no? Hay cartas que se recomienda escribir, todo este trabajo con las fotografías, el romper o estas cartas, por ejemplo, enterrarlas en algún árbol, maceta, el que los espacios incluso después de cierto tiempo se empiecen a modificar, claro, a medida de las posibilidades de las familias, porque siempre queda esta sensación de no le muevas ahí porque va a regresar, no tires eso porque era su ropa favorita o porque no, ¿sabes? O sea, siempre hay una presencia y también esto al final pues no termina de que las personas terminen de concluir, valga la redundancia, estas cuestiones de pérdida. O sea, no hay espacio, o sea, también en los espacios en los que las personas llegan a habitar y que de repente desaparecen, pues obviamente el tenerlas, el verlas, el darles tanta importancia y tanto lugar, no permite que haya un avance en la terminación de los procesos de duelo. Y sí es recomendable, que a medida de las posibilidades de las personas, las cosas se muevan, se empiecen a cambiar. Como te digo, un cierre, ¿no? Exacto. Sí, el ritual del entierro siempre es importante para preservar la especie.
¿De qué entierro estamos hablando? Perdón. Rodri, estábamos hablando Oye, de cosas Rodri. así. Es que esto ya se volvió muy serio, me estoy deprimiendo, tengo que sacar la chispa porque me sumerjo en el gris oscuro. Oye, Rodri, pero este es un tema muy serio. Un tema más, pues sí. Pero sí, tienes razón, o sea, la verdad es que sí. Hasta el propio humor sirve, ¿no? También para ir rompiendo un poco ese ciclo. Claro, pero es muy difícil. O sea, el tema de los desaparecidos. Sí, ¿no? ¿Cómo te vas a reír de eso? ¿Cómo vas a hacer un chiste de eso? Exacto, difícilmente puedes burlarte de... Discúlpame, Rodri, ¿no? El entierro sí propicia la especie, entonces ahí coincido contigo. Una delicia. Pero sí, es recomendable. O sea, ya para concluir, sí traten de hacer entierros, ¿no? Del tipo sano, porque seguramente están a punto de alburearme por la palabra que acabo de decir. Porque ya los conozco. Literalmente te ayudaste tú solita, o sea, ya. Bueno, chicos, para tomar así como un parteaguas y un punto y aparte, vamos a tocar el tema correspondiente a nuestro amigo de adelante. No quiero. Es que sí está más tétrico todavía. Ese sí no quiero. Está bien, lo haré. Lo haré. Muy bien. El tema que a mí me toca es un tema que de hecho se trata tal cual en la serie de Luisito Rey, iba a decir. Imagínense que le hicieran una serie a este degenerado infeliz. No, de la serie de Luis Miguel. ¿Mande? Si le hicieran la serie al actor, ese güey es una pinche reta. Sí, pero Luisito Rey no, güey. No. Oscar Jaenada es una cosa bárbara como actor. No, una cosa canija, pero no. Me refería específicamente a la serie de Luis Miguel. En la serie de Luis Miguel te retratan al Luisito Rey como una persona drogadicta, alcohólica, de baja autoestima, con una apariencia mucho deplorable, que se abusaba de sus propios hijos y que tenía a su mujer básicamente pues contra la espada y la pared, la tenía amenazada, la usaba ella para no declarar impuestos, para no tener problemas con el fisco, era increíblemente violento, muy manipulador con él, con sus hijos y con su mujer, y pues al final de cuentas sabía que mientras tuviera alejada a Marcela de Luis Miguel haría lo que él quisiera. Lo que no contaba Luisito Rey en la propia serie, lo comentan, pues es que Luis Miguel en un momento como cualquier adolescente pues iba a estar hasta la fregada de sus propios padres, y más si tienes un padre de ese calibre, ¿verdad? ¿Qué teoría les voy a contar yo? Bueno, la teoría que a mí me corresponde es aquella donde Luisito Rey asesina a Marcela. Es más que una teoría, esta sí es casi una certidumbre. Marcela pierde contacto con Luis Miguel a partir de que él cumple 16 años, 15, 16 años, y no lo deja ya Luis Rey volver a hablar con Luis Miguel. Lo deja, la tiene prohibida básicamente. Marcela se tiene que ir de hecho a vivir a Italia con su familia. Luis Rey, entre engaños, si no, la lleva a hablar, quieren hablar, según, a una casa que tienen en Madrid. Y el último contacto que se tiene que ella real es que llega a Madrid. De ahí nunca más se vuelve a saber hoy. A la fecha es un misterio qué pasó ahí. La serie, las propias investigaciones ¿cómo se llamaba este cuate que me comentabas? ¿Torres qué? ¿Luis Torres? ¿El biógrafo de Luis Miguel? ¿Ya se fue? Creo que de esta fuera del área de servicio. Favor de comunicarse más tarde. Parece que nos acaba de abandonar el edificio. Comentaba que hay un biógrafo tal cual, el que menciona que específicamente, pues sí, es la última punto donde corresponde. De hecho, Luis Miguel intentó interrogar muchísimas veces a su padre qué había pasado después de este punto. Luis Rey nunca le dijo lo que había pasado. Luis Miguel, el propio biógrafo, comenta que sabe él lo que pasó con su mamá y que de hecho comenta que va a ser algo que se va a saber en la serie. La teoría apunta que en esa casa la mató y en esa casa la desapareció. ¿A qué punto llegaba este personaje de ser una basofia que, ni siquiera jamás, ni aún el hecho de muerte, porque muere poco después, bueno, no tan poco después, unos tiempos después, probablemente de alguna enfermedad de transmisión sexual o alguna enfermedad ahí por sus excesos? Había escuchado que era SIDA, amigo. Es muy probable que haya sido SIDA. Otros mencionan que pudo haber sido alguna enfermedad gastrointestinal ocasionada por tanto que se metía el cuate. ¿Quién sabe? Tanto chorizo, es un volado. Sí, no, un tanto jamoncito que no le quiso recibir el Luismi.
que se comió y le pudrió el estómago. Pero al final del día esa es realmente la teoría, que Marcela fue asesinada por él y por su hermano, perdón, por su primo, no, el hermano de Luis Rey, Sí. bueno, pariente de Luis Rey, para no equivocarme, primo o hermano de Luis Rey, y la desaparecieron en esa casa en Madrid, y nunca más se volvió a saber de ella. Tan así, mi estimada Margot, que Luis Miguel no supo lo que había pasado con su mamá hasta casi entrados los 90s. Le ocultó todo ese tiempo que su mamá estaba desaparecida. Él pensaba, Luis Miguel, que su mamá estaba enojada con él y que no quería hablar con él. Porque eso le hizo creer. Eso le hizo creer Luis Rey. Efectivamente. Esto sí sale de la serie, pero es algo que es cierto, que es conocidísimo. Le hizo creer que su mamá no quería hablar con él. ¡Qué maldito! Sí, por eso claro. ¿Recuerdas la frase de coño Mickey que pegó mucho hace unos años? Fue precisamente por eso, porque de suyo el personaje de Luis Rey es un bastardo, es un cerdo infeliz que, vaya, no me tiento el corazón en llamarlo como es, y todavía con la actuación de este cuate, pues se volvió parte de la cultura popular tipo Catalina Krill. No lo puedo creer. ¿Es esto una actitud normal en un padre o qué tipo de patología debería de tener para actuar así? No, bueno, o sea, ya de por sí o sea, no es una cuestión propiamente normal en los padres, o sea, es una cuestión sumamente patológica, sumamente perversa, tiene un trastorno de personalidad narcisista súper marcado, súper marcado. O sea, imagínate matar a alguien, ¿no? O sea, ya de por sí el acto de matar no cualquier persona lo hace, y por ejemplo el tema de la sociopatía tiene que ver justo también con eso, ¿no? O sea, no cualquiera tiene la moral, por decirlo de alguna forma, pues para que le puedas dar cuello a alguien, esconderlo, regresar, seguir con tu vida, aparentar que todo está bien, chantajear, manipular, el tener carisma, porque este señor, en algunos episodios que llegué a ver justo, o sea, tenía el carisma y la labia para convencer. Era el centro de atención, buscaba llamar la atención de todos, ¿no? Y era como, o sea, si Luis Miguel existe es casi por mí, de grandiosidad, pues insaciable. Una sensación también de satisfacción insaciable. Es que, ¿sabes qué tiene que ver también? Él era un artista frustrado, fue un artista de medio pelo, por decirte Camilo o que así también, o el Niga, el de Baby Te Quiero, que nomás tuvieron 2-3 temas y desaparecieron totalmente, pero venía de hecho de una familia de artistas, sus padres eran bailadores de flamenco y de esos que cantan acá, tipo Alejandro Sanz y cosas por el estilo, entonces ya lo tenían desde niño en la farándula, ahí que a fuerzas fuera famoso, lo ponían a hacer unas jornadas horribles, y pues repitió la misma fórmula, pero vaya, al triple. Porque entonces imagínate el nivel de trauma y demanda que tuvo que vivir por sus figuras de afecto principales, de amor, que son sus padres, o sea, ¿qué le hicieron ver de alguna forma? ¿Pero justifica esto, la actitud de un padre? Claro que no puede, porque obviamente la posibilidad de decir, yo tengo que hacer las cosas diferentes a como me tocaron a mí, siempre existe, ¿sabes? O sea, por mucho que el inconsciente se haya metido, por mucho que las conductas se hayan metido, por mucho que mi educación, cultura, tradición, etcétera, me hayan indicado qué hacer y qué no. O sea, si yo estoy siendo sometido a un tipo de violencia, de agresión, de maltrato, también cabe la posibilidad de hacer las cosas diferentes, ¿no? Y como tú bien dices, o sea, él repitió el patrón, porque a veces la justificación para estas personas es, pues es que así me enseñaron, pues es que así me educaron, y pues es que así soy, ¿no? Y esa posibilidad obviamente implica una mente cerrada, o sea, no hay posibilidades de que haya un cambio, una modificación. Aparte, imagínate el tema del narcisismo. El narcisista no ama a nadie más que a sí mismo, ¿no? Y hay una completa falta de autoestima y de autoconcepto en estas personas. Entonces, si el ideal del padre de Luis Miguel era ser artista y eso estuvo frustrado y no se le dio, entonces mi pérdida de identidad está justo ahí. O sea, jamás voy a estar satisfecho conmigo. Por lo tanto, tengo que esa insatisfacción proyectarla en mi entorno. ¿Y qué era mi entorno? Pues mi familia.
¿no? Efectivamente. Entonces, Pero, como- coño, Mickey no solamente repitió el patrón, como que hizo el Kaioken aumentado a la 10ª potencia, ¿no? Y es que, Ah, ¿sabes ahí qué pasa también? Pues es que ya no tiene dónde esconder el miedo, y el miedo sigue vivo y se la vivió ahí con él, y se basó su apariencia con el placer y la conciencia en que algún día se fijaran en él. Ujú. Claro, porque era la forma de verse. O sea, me tengo que ver a través de mi hijo, ¿no? Mi hijo es el que me tiene que dar la apertura para que la gente me conozca y me reconozca, porque obviamente el artista al final de cuentas busca el reconocimiento. Y Pero lo que dice Rodri tiene todo el sentido del mundo, o sea, imagínate, o sea, yo estoy consciente de la mierda que me tocó vivir en mi casa, ¿no? Y lejos de quedarme ahí o minimizarlo, no, pues porque puedo, lo potencializo y entonces es más lo que yo estoy generando. efectivamente, él lo utilizaba como un disfraz, era artificial, todo lo veía dentro de su mente. Yo me imagino que siempre pensaba cómo se va a peinar esta noche, qué ropa le va a combinar, vaya, cómo quitar esa inseguridad y no sentirse solo, porque era algo que yo siento que se sentía solo, además de haber sentido feo el cuate. Claro. No es un tema común con los padres que meten a los hijos con un afán muy competitivo. Por ejemplo, la serie de los desfiles de niñas, que sí está súper enfermo, de que las mamás casi obligan a las niñas de que hagan mil cosas, o inclusive los papás que tuvieron sueños frustrados de ser deportistas, entonces por eso meten al niño hasta trastornarlo en todos los deportes que se puedan, etcétera. Justo eso te iba a comentar, que este tipo de situaciones sí es común, ¿no? Lamentablemente. O sea, los papás que tuvieron deseos frustrados, objetivos, planes, etcétera, limitados, no sé, después lamentablemente proyectan todo eso en los hijos y entonces buscan la satisfacción por medio de los hijos. Y entonces los hijos crecen lamentablemente con una pérdida de identidad porque entonces crean esta confusión de, o sea, vine a este mundo a ser yo o a hacer el deseo de mis padres y satisfacer lo que ellos quieran de mí. Uh-huh. Es un súper canijo, o sea, en el consultorio, pues imagínate qué tanto no escuchamos de situaciones así, ¿no? O sea, yo no puedo hacerme cargo de mi vida porque pues tengo que hacerme cargo de los deseos y satisfacciones y goces y disfrutes de mis papás. Y mis papás, pues imagínate, nunca van a estar satisfechos y completos porque pues a ellos les quitaron algo. No, pues no. O sea, y ahí se empieza la bolita de lo transgeneracional y una generación se lo pasa a la otra y la otra a la que sigue y así sucesivamente, ¿no? Y hay una parte del psicoanálisis justamente que habla de eso. Lo que una generación no dice, la otra pues lo sintomatiza y la otra lo padece, ¿no? O sea, no sabemos a lo mejor todo el tema de los abuelos de Luis Miguel, incluso cómo llegó a repercutir en él. Cuando él le toca crecer e identificarse con el papá como hombre, o sea, desde lo masculino, ¿no? Y luego convertirse en papá y ser un papá, pues como tú dices, o sea, sumamente, no sé, despreocupado y mal padre. O sea, también él pudo haber seguido esos mismos patrones. Efectivamente, yo creo que él suponía que la belleza esa era algo natural en la gente y pues la belleza era algo que él no lograba concretar. Exactamente. Pero sí, o sea, el tema de los papás con los hijos es algo que, o sea, el psicoanálisis y Freud desde décadas atrás se ha tratado de ir hablando y de trabajando porque es algo muy común. O sea, no podemos estar en esta vida tratando de satisfacer los deseos de los demás porque si no, pues al final de cuentas no nos podemos hacer cargo de nuestros propios deseos. O sea, podemos decir en pocas palabras que él era un narcisista por excelencia. Claro. Claro, o sea, chantajista, manipulador, mentiroso, tenía la labia, esta sensación de grandiosidad, de yo soy mejor que todos ustedes, de querer ser el centro de atención, de querer ser él el foco de atención. O sea, antes que Luis Miguel, pues ser él. Toda la cuestión de la pareja, o sea, claro que por supuesto que un narcisista puede matar a su pareja. Sí, pues o sea, básicamente esa pareja tóxica que le encanta a tu amigo que le dices, güey, ¿qué le ves? Y ahí andan. Amiga, date cuenta, justamente, o sea, es algo así. Él mencionaba mucho, ¿no? Que tú eres lo que eres gracias a mí, o a todo el tiempo que te di, y por eso me tienes que tener agradecimiento, ¿no? Era parte de, pues, de reforzar este mismo comportamiento. Uh-huh. Claro, porque, no, y aparte si se equivocan los narcisos, buscan mil justificaciones y es, me corrieron de trabajo porque era súper chingón.
O sea, porque vieron que yo tenía muchísimo más potencial que los demás, ¿sabes? O sea, siempre hay una culpa escondida detrás del... Pero era tanto mi reconocimiento que no pudieron conmigo y entonces me hicieron a un lado. Y era lo que le pasaba también, o sea, si había alguna equivocación o algo, era culpa de los demás. Difícilmente piden disculpas, para nada tienen empatía y se ve claramente, o sea, imagínate drogar a tu hijo. O sea, ¿qué empatía puede haber en 1000 situaciones que vivió con Luis Miguel? Es que de hecho hay una escena fuertísima, la escena, yo creo que mis estimados Rodri y D, tú no, porque tú no creo que la hayas visto, o a lo mejor sí viste el meme, el de Salte de mi vida. Esa escena es muy fuerte, o sea, tú eres quien eres porque yo te creé. Literalmente, bueno, no literalmente, pero ese es el sentido que le dice Luisito Rey a este cuate, a Luis. Sin mí no logras nada. Y Dios bendito, es una escena que de verdad... De hecho, el salte de mi vida fue una cuestión que le nació a Diego Boneta, el actor que hace Luis Miguel, porque no estaba escrito eso, nada más hacía la expresión de que, vaya, o sea, de que se retiraba, pero él de la emoción, de lo que le transmite a Oscar Jaenada, agarra y dice esa, salte de mi vida. Y está tan creíble la emoción que dices, Dios mío, yo creo que se vio decente Luis Miguel. Claro. Y la verdad, él es la amiga que sí se dio cuenta. Ajá, exactamente. Y qué bueno que se pudo dar cuenta, porque si no, bueno, volvemos a lo mismo, puede haber repetido los mismos patrones y vete a saber ahorita dónde estaría Luis Miguel, ¿no? O sus Pero hijos. Muchas veces sí llegan personas, y a lo mejor ustedes conocen, que quisieran hacer eso, o sea, decirle a sus papás, a su mamá, a su papá, salte de mi vida, o sea, vete a la chingada, me tienes hasta la chingada. Y pues uno no lo hace, ¿no? Pero muchas veces esta es la intención. Muchos pacientes por eso van, justamente para independizarse emocionalmente de los padres. Lo más difícil en la vida es eso, independizarse uno emocionalmente de los papás. Económicamente, pues trabajas y pues le chingas y ya, ¿no? Físicamente, pues también, a lo mejor no necesitas de alguien que te suba, baje, te lleve, te traiga. Realmente a veces la situación más complicada es independizarse emocionalmente de los papás o de la familia. Pero pues es que es algo dificilísimo, mi estimada Margot. No es algo que realmente pudiéramos hacer de la noche a la mañana, pues es que se supone que naces en ese seno. Y aparte que nos enseñan como latinoamericanos a que pues es que es tu familia, tienes que quererla. Y pues lo cierto es que el amor claro. y el querer y el respeto se gana. Sea tu familia o no, eso se gana. Sí, pero también luego muchas veces se lo dice el pariente que no se habla con como 50 otros parientes, entonces hay que ver quién te da esos consejos. Pues sí, efectivamente. Ay, sí, pero es súper común eso, ¿eh? O sea, que no, la familia es para siempre y tu familia siempre va a estar. Y a veces son los que más daño hacen. O sea, pobre Luis Miguel, ¿realmente a quién tenía él o a quién llegó a tener él que lo pudiera sostener o pudiera ser su red de apoyo? Pues a lo mejor gente que realmente lo quería. Al papá de Jaime Camil. Exacto. A lo mejor amigos, o sea, gente que a lo mejor realmente sí le importaba al chavito y que le pudieron dar justamente un poco la estructura o la contención que necesitaba pues, para sobrellevar toda esta situación de la madre, del padre. Imagínate. Sí, no. O sea, su caso sí es complicado. Quién sabe cómo le habrá hecho, quién sabe si en su momento fue a terapia o ha ido a terapia. Lo dudo un poco, pero le caerá de lujo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que él sí, en cierta forma, a pesar de la manera tan rara que ha llevado su paternidad, sí trató de romper ese rollo. Tú no has visto a sus hijos trabajando o hay que los pongan en una gira o algo por el estilo. En esa parte por lo menos lo trató de romper y eso es algo sanísimo de que habla muy bien de él. Digo, no estoy diciendo que sea un santo, que ya sé que tiene unos detallotes y detallones y otras cosas por ahí, ¿verdad? Pero dame dos. Ay, ahora sí me chingó, ¿verdad? No, sí, perdón. Ahora sí la cagué, ¿verdad? Es que ando bien enojado. Nadie captó que todo lo que estaba diciendo hace rato era la letra de Narcisista por excelencia. Sí, literalmente. Como lo escribió también Karen, básicamente está narrando el poema del Narcisista. Sí, no. Es súper breve, no sé si lo sepan los escuchas. ¿Quieres que me lo aviente? Pues si quieres, adelante. De por sí ya dicen que somos tetos, pues ¿cuál es el problema? Ah, pues venga. Eso no pasó. Y si lo hizo, no fue tan malo. Y si fue tan malo, no pasa nada. Y si pasa algo, no fue mi culpa. Y si fue mi culpa, no fue mi intención. Y si sí fue mi intención, te lo merecías. Ese es el poema del Narcisista. Y yo creo que varios conocemos a personas así.
Y dijo Pepe Madero, disfraz, narcisista artificial. Efectivamente, hermano, tienes toda la razón. No, sí tienes toda la razón. Incluso el poema que acabas de mencionar, incluso ya fuera de broma, revisas esta canción en buen plan. No soy fan de Panda, pero yo nunca le había puesto atención a la letra, nada más por cuestión de chiste. No, en serio, por cuestión de chiste busqué la canción. Y es que sí, lo que dice realmente, por eso yo creo que Margot no se dio cuenta, porque es que efectivamente así son los narcisistas. Y hay que hacer un ejercicio de conciencia propio también para ver si uno no es narcisista también. Yo sí. Pero todos tenemos un nivel de narcisismo, ¿no? O sea, claro. Pero una dosis sana que se llama autoestima. Claro. Todos tenemos rasgos narcisistas. Como ahorita que nos intentamos ganar quién habla primero. Ese es un rollo también narcisista, no nos hagamos. Uy, no. Perdónanos. El que no interrumpa a nadie. Ese es un rollo de proyección, mi estimado D. Sí, exactamente. Se proyectó porque él no suelta el micrófono. Pues que yo sí tengo. Lo trae atorado en la boca. Te chingó otra vez, güey. No me la perdonó por la de la serpiente, chupas. Muy bien. Todas sus cuestiones falocentristas aquí de los tres está muy de los 4, dijo el otro. Está muy florecido, ¿no? Pues yo no estoy hablando de serpientes ni de micrófonos en la boca. Nada más entierros. Exacto. Pues a cada quien lo que le toca. Que te toca. Ya no voy a decir nada. Ya. Muy bien, pues yo creo que ya es momento de concluir el episodio. Muy bien, mis estimados D e Invasor Rodrigo, vamos a darle el honor a nuestra invitadísima de lujo, la loca Margot, que nos diga cómo podemos concluir este episodio. Mi estimada, ¿cómo concluimos el episodio? Pues lo voy a concluir con muy pocas palabras. Voy a decir que, a mi considerar, Marcela fue víctima de, como muchas otras mujeres, de un narcisista. Y ahí terminó su historia. Chale. Siempre terminamos con un chiste. Cierre del programa del mundo. Siempre levantamos el ánimo al final y aquí Oye, nos vamos a morir Así se todos. quedó, así se Resígnense, aquí ya se chingó. Bueno, no, entonces no me dejes concluir a mí. No, ya se quedó. esto es la conclusión. Efectivamente, mi estimada Margot, una de las conclusiones más tristes que hemos tenido, y solamente para acompañar lo que dices, chinga tu madre, Luisito Rey, la neta, chinga tu madre. Gracias por acompañarnos. Se despiden de ustedes sus amigos D y el Invasor Rodri. Sigan en redes sociales RodriCDMX. La loca Margot. Perfecto, muy bien. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, @DID, Twitter, @DID, Instagram, DID presenta con R mayúscula. Y pues ya saben, al Invasor Rodrigo, Rodri CDMX. Ahí mándenle sus mensajitos, porque sí contesta, ¿verdad, Rodri? Claro que sí. Efectivamente. Y recuerden, si no quieren ser ovejas del sistema, suscríbanse al canal. Y... porque ahora ya no tengo donde esconder el miedo y el miedo sigue vivo, se la vive aquí conmigo, se la vive sobre pinche rolón, güey, pinche rolón, güey. Sin conciencia, espero que algún día tu afición fijes en mí. Adiós. Listo, se acabó. Sabes que es la inseguridad, sabes lo que es sentir la soledad. Mi peor error fue haber aceptado mi fealdad.